Cuidado Crítico Pediátrico de la Universidad CES, y el objetivo pues, de la charla de hoy era hablar sobre ventilación no invasiva en el paciente con SRA pediátrico, un abordaje un poco desde la evidencia. El plan de trabajo que les traigo, que les propongo para hoy, es hacer una breve introducción con generalidades que resalten la importancia del tema, hacer posteriormente un repaso fisiológico que nos permita entender conceptos posteriores y luego intentar responder con base en lo que podamos encontrar en la literatura algunas preguntas relacionadas especialmente con la selección de pacientes y con el impacto del fallo de la ventilación no invasiva en estos pacientes con SRA pediátrico, para finalmente intentar llegar a algunas conclusiones o mensajes para llevar a casa. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Pues es que tenemos que el SRA pediátrico representa entre el 2.3 y el 3.2% del total de las admisiones a las unidades de cuidado intensivo pediátrico en todo el mundo. Y de este gran porcentaje de pacientes, hasta un tercio morirá durante su ingreso hospitalario. Es una mortalidad nada despreciable y que se convierte en un gran reto para el pediatra y para el intensivista pediátrico durante la estancia. De todos estos pacientes sabemos que la ventilación mecánica invasiva es el modo predominante de asistencia ventilatoria, pero también sabemos que es un modo que no está exento de riesgos, tiene, digamos, inherentes riesgos potenciales, tanto asociados a la propia terapia, como el riesgo de daño asociado a de lesión pulmonar asociada a la ventilación, los riesgos infecciosos, los riesgos hemodinámicos asociados a la interacción cardiopulmonar, como otros riesgos asociados a las intervenciones necesarias para tener un paciente bajo ventilación mecánica, como la sedación o las invasiones que se requieren para tener un paciente, digamos, bien estable, sedado y monitorizado en este contexto. Esta realidad nos lleva a que se haga como cada vez más importante la búsqueda de alternativas como la ventilación no invasiva. Esta estrategia ventilatoria, la ventilación no invasiva, en adultos se ha descrito que se utiliza alrededor del 15.5% de los pacientes que llegan a falla ventilatoria o a falla respiratoria, y en pediatría, digamos que el estudio que más información epidemiológica nos brinda, que es PARDI, un estudio, como sabemos, internacional prospectivo que incluyó alrededor de 150 unidades de cuidado intensivo pediátrico en más de 25 países, incluyó pacientes, pues, como vemos, de todo el mundo, y nos dice que en este grupo de pacientes pediátricos, la ventilación no invasiva fue la elección inicial de estrategia ventilatoria en el 21.5% de los pacientes. Es decir, que tenemos que familiarizarnos con este método, con sus ventajas, con sus desventajas, con sus indicaciones, antes de poder continuar, digamos, con el ejercicio y con su uso en la práctica clínica. Entonces vamos a hacer algunas definiciones grandes, creo que, digamos, la mayoría pues, de esos conceptos están claros. La ventilación no invasiva se define como el apoyo a la respiración mediante la administración de presión positiva por el uso de dispositivos que no requieren un acceso traqueal, es decir, un paciente que no requiere estar intubado y que no requiere una cánula de traqueostomía. La LSRA, como sabemos, es una enfermedad que se caracteriza por un daño pulmonar que es especialmente inflamatorio, que es agudo, que es difuso y que se produce especialmente por un aumento de la permeabilidad vascular, que nos produce un daño del endotelio capilar, del epitelio alveolar, que produce una ocupación alveolar importante, que finalmente se desencadena en un trastorno importante de la oxigenación. Obviamente esto dicho y resumido de una forma bastante gruesa, pero digamos que lo importante es que desde las definiciones previas del SRA y de los consensos anteriores, especialmente desde el 2012 en Berlín, venimos identificando la ventilación no invasiva como una opción terapéutica en pacientes que tienen esos trastornos de oxigenación, especialmente, voy a poner el puntero, especialmente para pacientes con trastornos leves de la oxigenación, como vemos en esta gráfica, pero su papel, digamos, sigue siendo un poco menos claro, incluso en la actualidad, para los pacientes con trastornos moderados o graves de la oxigenación.
Entonces vemos que desde el 2012 algunas cosas han cambiado, entre ellas la definición de SRA y los criterios que se incluyen, y ya pues para el 2015 PALIC nos trae las nuevas definiciones, que no es el objetivo pues de la charla resumirlas, pero que sí nos trae un componente nuevo que es muy importante, y es una definición para los pacientes en ventilación mecánica no invasiva que permite definir ese SRA pediátrico, pero que no permite clasificarlo por gravedad, como sí podemos hacer para los pacientes con ventilación invasiva, a partir de los índices de oxigenación que conocemos. Para el caso de la ventilación no invasiva, el consenso reconoce que hay una falta de información respecto al uso de esta terapia en el contexto del SRA. Y entonces ellos simplemente hacen o crean una definición que permite hacer o no diagnóstico de SRA en pacientes que reciban ventilación no invasiva bilevel o con CPAP, y que cumplan criterios por PAFI menor de 300 o SAFI menor de 264. Ellos entonces también nos crean una nueva categoría, que es a partir del uso de tanto de CPAP o de BiPAP, o también de cánula, perdón, nasal de alto flujo, definir una nueva categoría que es conocida como el riesgo de SRA pediátrico, que es esta que observamos acá, y que también, digamos, se puede definir a partir del uso de la ventilación no invasiva. Lo que vemos pues que esta es una terapia que ha venido, digamos, ganando importancia y reconociéndose cada vez más como un elemento importante tanto dentro de la terapéutica como dentro del diagnóstico de estos pacientes. Esto es así, es de esta manera, porque los efectos fisiológicos de la ventilación no invasiva, digamos que son varios. Uno de ellos es que al administrar PEP, esto nos favorece el reclutamiento alveolar por medio de su acción en zonas tanto atelectásicas como de ocupación alveolar, que llevan a que el paciente, idealmente, pues llevarían al paciente a optimizar su volumen pulmonar hacia capacidad residual funcional, lo que optimizaría de esta forma la relación ventilación-perfusión, y que nos permitiría entonces mejorar de forma importante el trastorno de la oxigenación. Lo que está descrito es que la administración de PEP solamente no tiene un impacto importante en la disminución del trabajo respiratorio, pero que al asociar el uso de presión soporte a este PEP, digamos, la mejoría en el volumen corriente que se produce con cada ciclo respiratorio nos llevaría a una disminución en el trabajo respiratorio, y por lo tanto a una disminución de la fatiga muscular, que complica muchos de estos procesos infecciosos e inflamatorios pulmonares. Además, está descrito que tiene un efecto en la reducción del impulso neural, del impulso respiratorio neural, mediante su impacto tanto en el CO2 como en el pH, lo cual también tiene efectos benéficos en el control pues, en la disnea y en el proceso patológico del SRA. El uso de ventilación no invasiva nos ofrece algunas ventajas prácticas importantes. Una de ellas está en relación con que preserva los reflejos protectores de la vía aérea, algunos de ellos como la tos o la movilización adecuada de secreciones, lo cual podría reducir de forma directa las complicaciones relacionadas con la intubación, pues como con el proceso infeccioso. También podría tener una disminución de las complicaciones como mecánicas relacionadas con la intubación orotraqueal, esto en relación con el trauma laringeo o el trauma traqueal, que sabemos que en algunos de los casos de los pacientes prolonga tanto el tiempo de ventilación como el tiempo de estancia por episodios de obstrucción de la vía aérea superior que complican posteriormente la extubación, incluso después de la resolución del proceso inflamatorio pulmonar. También disminuye la necesidad de sedación y de bloqueo neuromuscular. Obviamente el bloqueo está contraindicado pues, en un paciente que está en ventilación no invasiva, pero también disminuye la necesidad de sedación, o incluso en algunos de estos pacientes se evita, lo cual nos lleva a menor frecuencia de las complicaciones relacionadas con la sedación y el bloqueo, como el delirio y la abstinencia, que también, como ya sabemos, tiene impacto clínico importante en el pronóstico a mediano y a largo plazo de estos pacientes. Y digamos, otro de los efectos
benéficos, pero que también tiene su ladito no tan benéfico como vamos a ver más adelante, es el mantenimiento de la respiración espontánea, porque al mantener una respiración espontánea y esa presión negativa de la ventilación, tenemos un efecto, por un lado, positivo en la fisiología de la precarga y pues del mantenimiento del gasto cardíaco, y además una disminución de la atrofia del diafragma que puede complicar con atrofia y con disfunción diafragmática la mejoría clínica posterior de los pacientes. Sin embargo, como les decía, mantener esta respiración espontánea también tiene un efecto, un lado no tan positivo, y es que en estos pacientes se van a sumar como dos características o dos condiciones. Una de ellas es que estos pacientes, inicialmente al menos, todos tienen un aumento del drive respiratorio. Y otra es que estos pacientes, por su misma condición de SDRA, por definición, son pacientes con heterogeneidad pulmonar. Este aumento del drive respiratorio puede ser causado por diferentes mecanismos, como la alteración del intercambio gaseoso, como las alteraciones en la distensibilidad o en la resistencia pulmonar, pues las alteraciones de la mecánica pulmonar, por la misma acidosis, la inflamación, por la fiebre, por la misma agitación. Y todo este aumento del drive respiratorio resulta en un aumento del esfuerzo inspiratorio de los pacientes, que nos lleva pues, subsecuentemente a un aumento de los cambios de la presión transpulmonar, a un aumento del volumen corriente y a un aumento de la frecuencia respiratoria. Digamos que estas características aumentadas podrían lesionar incluso pulmones sanos, pero los pulmones lesionados son aún más susceptibles por esta otra característica que se suma en estos pacientes, que es la heterogeneidad pulmonar, porque estos efectos deleterios se ven magnificados al haber una distribución no homogénea de todas estas fuerzas en un pulmón lesionado. Un paciente que tiene áreas de ocupación alveolar, que tiene inflamación regional, que tiene áreas atelectásicas, atelectásicas. Esto hace que todas estas fuerzas se distribuyan de forma no homogénea y que produzca cambios regionales en la presión transpulmonar, que son deleterios para esas zonas específicas que permiten entrada de grandes volúmenes corrientes pues en un compartimento como aireado que está disminuido respecto a su estado basal. Esta suma de estas características en este pulmón heterogéneo hace que se produzca como un desplazamiento pendular del gas que se desplaza hacia las zonas dependientes del pulmón, y este aumento del esfuerzo inspiratorio hace que esto se produzca en mayor cantidad. Esto es un fenómeno conocido pues, como el péndulo oculto, que hace que finalmente en estas zonas dependientes se produzca sobredistensión y que sea, digamos, estos factores sumados unos determinantes importantes de la progresión o de la evolución del paciente hacia volutrauma, barotrauma o atelectrauma, en un fenómeno pues, que conocemos como PSILI o la lesión pulmonar inducida por el paciente, que está empeorado además por el empeoramiento del edema intersticial y de la ocupación alveolar que se produce asociado a esos cambios regionales de la presión transpulmonar. Entonces se convierte esto como en un círculo vicioso y en un aumento progresivo del daño hacia un pulmón que ya de base estaba enfermo. Además, hay otra cosa importante, y es que estos pacientes, dado el uso, pues como esta fuerza asimétrica en el diafragma o estas diferencias, pues como en la fuerza regional del diafragma, pueden producir inflamación, ruptura del sarcolema, esa inflamación muscular que finalmente se traduce en el miotrauma, que empeora, digamos, también la situación del paciente, que lo lleva a debilidad diafragmática y que lo afecta también negativamente en el resultado clínico, tanto a corto como a largo plazo, pues como sabemos. Todo esto se traduce en la práctica en que en un paciente que tiene
persistencia del esfuerzo inspiratorio, que tiene frecuencia respiratoria aumentada, que tiene un volumen corriente aumentado, la ventilación protectora es difícil de lograr en la práctica en un paciente con ventilación no invasiva. Y lo que se ha visto a lo largo pues, de los estudios es que de forma consistente se ha demostrado que la persistencia de estas alteraciones patológicas se asocia con fracaso de tratamiento y con la necesidad de intubación. Entonces, digamos que hay que tener también cuidado porque toda esta fisiopatología que se describe, digamos, es mayor en pulmones más gravemente enfermos y esta es una de las causas fisiopatológicas de las conclusiones a las que vamos a lograr llegar más adelante respecto a los pacientes en los que podríamos considerar el uso de ventilación no invasiva. Por otro lado, tenemos algunas complicaciones relacionadas con el uso de ventilación no invasiva, más allá del intercambio gaseoso inadecuado que describíamos previamente de la lesión pulmonar asociada, tenemos otras características que pueden ser un poco más otras complicaciones que pueden ser un poco más de características mecánicas. Digamos, la más frecuente o la más importante son las lesiones en piel, que se describen, como vemos, en un número bajo, alrededor del 5% de los pacientes, aunque en la práctica uno podría pensar que es un poquito por encima de este número, es como, digamos, un número en el que se describe pues, en la literatura. También estas lesiones mecánicas se pueden producir en los ojos, produciendo lesión o irritación ocular, y en frecuencia lo que sigue es agitación o intolerancia asociada a la presión y al hecho de tener esta máscara que, digamos, puede producir un disconfort importante con necesidad de sedación o intervenciones adicionales. Aumenta el riesgo de barotrauma. También, al ser una vía aérea no asegurada, el manejo de secreciones es un poco más difícil. Obviamente, en un paciente intubado tenemos mayor facilidad por medio del tubo orotraqueal para hacer la aspiración de secreciones, y también aumenta un poco el riesgo de aspiración. Esto por dos factores. Uno es que obviamente no tenemos la vía aérea asegurada y otra es que el aire se puede desplazar a través del tracto gastrointestinal hacia el estómago, produciendo distensión gástrica y aumentando el riesgo de intolerancia a la vía oral o de vómito, que de forma lógica aumenta el riesgo de aspiración. Con base entonces en esta revisión que hicimos de las ventajas, las desventajas, las complicaciones en la práctica y algunos de los aspectos benéficos prácticos relacionados, antes de intentar avanzar en el tema, digamos que tenemos que partir de una premisa, y es que, como vemos en este gráfico, la tasa más alta de fallo de la ventilación no invasiva se produce en los pacientes con SRA pediátrico. Y esto nos lleva a tener muy claro que tenemos que partir de la base de que el SRA es un factor de riesgo importante para el fracaso de la ventilación no invasiva, y que a partir de esta premisa es que tenemos que trabajar con nuestros pacientes, siempre pensando que son pacientes con mayor riesgo de fallar, en los que tendremos que estar vigilantes y atentos, y en los que probablemente la selección de pacientes sea uno de los puntos más importantes. Es por ello que para esta revisión escogimos fundamentalmente 3 preguntas en torno a esta premisa. Yo sé que hay muchas otras preguntas que uno se podría hacer al respecto, pero escogimos estas 3 pues, para intentar, digamos, partir de lo básico. Y sería: ¿en quién puedo considerar ventilación no invasiva? Si puedo predecir el fallo y si este fallo impacta negativamente en el pronóstico, o si estos pacientes tienen peores resultados simplemente asociado a que son pacientes más gravemente enfermos. Para intentar darle respuesta a estas preguntas, al hacer una búsqueda de la literatura que sume los términos de ventilación no invasiva y SRA, encontramos una curva ascendente de información que se ha aumentado de forma importante en los últimos años, con un número que no es tan alto de resultados, pero que cuando se suma cuando se suma a la búsqueda el criterio de los niños, encontramos que es un número mucho menor, y esto hace que algunas de las conclusiones que tenemos se extrapolen de la población adulta, y que todavía tengamos algunos vacíos de conocimiento respecto al uso de esta técnica en pacientes con SRA. Entonces, la primera pregunta es: ¿en quién puedo considerar la ventilación no invasiva en el contexto del SRA?
Y tal vez para responder esa pregunta de en quién considerar, lo más fácil es empezar por a quién no se la puedo aplicar. Y es que la ventilación no invasiva tiene algunas contraindicaciones que son digamos, un poco de la lógica y un poco digamos, como muy fáciles de intuir. Algunas contraindicaciones absolutas en un paciente que sufrió un paro cardiorrespiratorio en el contexto de su enfermedad respiratoria, un paciente que por una alteración importante del estado de conciencia tiene incapacidad para proteger su vía aérea, o un paciente que tiene vómito incoercible, que tiene hemoptisis o que tiene hematemesis en cantidad importante, tendré una contraindicación absoluta de utilizar la ventilación no invasiva. Como algunas contraindicaciones relativas, encontramos algunas condiciones que probablemente tengan solución en la mayoría de los casos y que podríamos adaptar si el paciente es un buen candidato por las otras consideraciones para intentar superarlas y llevar al paciente a que se adapte de una forma más adecuada a la terapia. Algunas de ellas son pues, secreciones abundantes, anormalidades congénitas o faciales o de la vía aérea que probablemente dependerá del tipo de anormalidad y del tipo pues, de alteración anatómica que tenga este paciente. Los pacientes que sufrieron quemadura o trauma facial, especialmente aquellos con riesgo de edema de la vía aérea que los lleva a obstrucción de la vía aérea superior, en los que obviamente no vamos a querer dejar una vía aérea no asegurada, y los pacientes con cirugía reciente del tracto gastrointestinal superior, en los que el ingreso de ventilación o de presión a través de este tracto gastrointestinal no se considere benéfico. Los criterios de inestabilidad hemodinámica, de no cooperación y de no agitación pueden ser criterios o contraindicaciones absolutas o relativas dependiendo probablemente de la gravedad del paciente. El punto de la inestabilidad hemodinámica lo vamos a tocar más adelante, pero en términos generales se dice que si un paciente tiene un requerimiento alto de soporte hemodinámico no será buen candidato para someter a ventilación no invasiva, y la no cooperación o la no agitación corresponde pues a este grupo de situaciones que les mencionaba que uno podría intentar corregir antes de descartar de forma completa la terapia. Entonces, si ya sabemos en quién no, vamos a tratar de saber desde los trastornos de oxigenación en quién sí. Nos vamos a apoyar en esta, nuevamente en Pardi, que nos pone esta gráfica que nos arroja información epidemiológica importante, y que en esta gráfica lo que nos muestra es la proporción acumulada de pacientes con ventilación no invasiva que fueron intubados, es decir, esta gráfica que no fueron intubados, perdón, es decir, esta curva nos muestra los pacientes que quedaron libres de intubación, y vemos cómo los pacientes con enfermedad leve o con trastorno leve de la oxigenación tienen una frecuencia mucho menor de intubación, seguidos por los pacientes con enfermedad moderada y por último los pacientes con enfermedad grave. Que además otra cosa muy importante es que no solo tiene relación a la gravedad del trastorno de la oxigenación con la frecuencia de la intubación, sino con el tiempo. Como vemos acá, esta escala está dada en días, estaba hasta el tercer día, porque después de este día muy pocos pacientes fueron intubados, según lo que informa el artículo, y lo que vemos es que la mayoría de los pacientes con SRA grave fueron intubados dentro de las primeras 6 horas cuando iban a ser intubados. Entonces, digamos que aquí sacamos una de las conclusiones grandes y más importantes de la charla, y es que la gravedad de la hipoxemia se asocia con la frecuencia y con el tiempo de intubación. Sin embargo, el mismo consenso nos dice que hay falta de datos que respalden la terapia en pacientes más graves, y que se pueden, digamos, hacer algunas de las recomendaciones que arrojan como con base en que los datos afirman que la mortalidad en los pacientes que tienen fallo de la ventilación no invasiva es alrededor del 25 o tan alta como hasta el 56% de los pacientes, y que no está claro si esto pueda ser favorecido o no por ese fallo. Al combinar estos dos hechos, la falta de respaldo y la alta mortalidad,
asociado a los datos que veíamos previamente, que ya, digamos, está muy claro la asociación como con el trastorno de oxigenación, el consenso sugiere que la terapia se considere solamente en pacientes con SRA leve y no en pacientes con SRA grave o moderado. Digamos que algunos de los estudios que encontré que nos pueden ayudar pues como a darle alguna forma de respuesta a esta pregunta es este, que es una cohorte retrospectiva multicéntrica que se realizó en 4 unidades de cuidado intensivo pediátrico de Asia entre el 2019 del 2009 y el 2015, incluyó un total de 303 pacientes con criterios PALIC para SRA pediátrico que recibieron ventilación no invasiva al momento del diagnóstico, que excluyó poblaciones que no son de interés pues para el estudio, para el grupo de estudio, como los recién nacidos prematuros o los pacientes con enfermedad pulmonar perinatal, y que encontraron un fracaso de la ventilación no invasiva alrededor del, pues, del 77.4%, un poco mayor cuando se excluyeron los pacientes que tenían algún criterio de limitación del esfuerzo terapéutico. Encontraron un fallo del 83.7% de los pacientes con una mortalidad del 23.3% de los pacientes. Acá vemos pues entre corchetes los números absolutos. Cuando nos vamos como a los detalles del estudio, lo que encontramos es que los grupos tenían características basales similares al separar los pacientes que tuvieron una ventilación invasiva exitosa de los que fallaron, y que al comparar la SAFI en números absolutos, esta SAFI no tenía una diferencia importante entre los dos grupos, pero que al clasificar los pacientes en SAFIs mayores o menores de 50, esto sí tenía una diferencia pues que era un poco epidemiológicamente más importante. Al evaluar el uso de tratamientos concomitantes, se encontró que el fallo fue más frecuente en los pacientes que recibieron esteroides sistémicos, diuréticos e inotrópicos, y se cree que está probablemente en relación con el estado clínico de los pacientes, más que con un efecto adverso relacionado de los pacientes, pues de los tratamientos, perdón. Además, cuando se compararon los tiempos de estancia, lo que se observó es que estos pacientes tenían, obviamente los pacientes que fallaron, una estancia hospitalaria más prolongada, tanto en la UCI como en la hospitalización total, y uno de los hallazgos, digamos, que les sorprendió del estudio es que no había una diferencia importante en la mortalidad entre los dos grupos de pacientes. Estos factores asociados al fallo que veíamos en esta tabla específicamente, correlacionan mucho con factores que se han encontrado en otros múltiples estudios que se han realizado, especialmente en pacientes pediátricos, intentando detectar predictores de fallo de la ventilación no invasiva. Es así como en estos diferentes estudios, además de la mayor alteración en la oxigenación, algunos de estos predictores de fallo se han detectado como los lactantes menores, el grado de disfunción orgánica, el grado de inestabilidad hemodinámica y por lo tanto de soporte inotrópico. Y esto para diferentes poblaciones, tanto para pacientes previamente sanos como para pacientes inmunodeficientes. Además, volviendo al estudio anterior que les estaba contando, el asiático, cuando ellos evaluaron el tipo de soporte que se utilizó en estos pacientes, ellos encontraron que la mayoría de los pacientes que recibieron CPAP posteriormente requirieron escalar a BiPAP, y digamos, lo que fue la conclusión más importante del estudio fue que la mortalidad que se encontró alrededor del 32%, en el 32% de los pacientes se consideró alta al compararla con otros estudios de características similares, otras poblaciones de características similares, y lo que ellos hicieron fue evaluar de forma retrospectiva el índice de oxigenación y el índice de saturación de oxígeno en los pacientes post-intubación, y ellos encontraron que estos pacientes tenían estos índices de oxigenación altos y que probablemente quedaban pues para que estos pacientes fueron clasificados como con enfermedad moderada a grave desde el principio, y que los hacía, por lo tanto, malos candidatos para someterse a una prueba de ventilación no invasiva como en primera instancia. Entonces, con base en la información
que se puede encontrar en 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 algunos de los estudios que les he descrito y en las descripciones epidemiológicas. PALIC hace sus recomendaciones, aunque PALIC es del 2015, creo que no hay hasta ahora nada que nos haga probablemente pensar en una recomendación muy diferente, y es que la ventilación no invasiva no se recomienda para niños con enfermedad moderada o grave y que se podría considerar tempranamente en niños con SRA leve o en riesgo de SRA pediátrico. PALIC hace una tercera recomendación, y es que se puede considerar en poblaciones seleccionadas con riesgos aumentados asociados a la ventilación mecánica invasiva. Específicamente, pues, se refieren a pacientes oncológicos o a pacientes inmunocomprometidos, en quienes se estima que hasta el 40% de estos pacientes requerirán ingreso a la unidad de cuidado intensivo a lo largo del curso de su enfermedad, y algunas complicaciones relacionadas con la ventilación mecánica invasiva pueden ser determinantes para el pronóstico de estos pacientes. Se estima que estos pacientes tienen un riesgo de mortalidad asociado con ventilación mecánica invasiva mayor, y que la ventilación no invasiva tendría algunas ventajas en relación con un tiempo más corto de estancia en la UCI, de estancia hospitalaria también más corta, una tasa menor de infecciones asociadas al cuidado de la salud, una menor frecuencia de choque séptico, por lo que una prueba de ventilación no invasiva estaría justificada y sería deseable en estos pacientes con poblaciones de riesgo. Sin embargo, hay que, digamos, tener esta información con mucho cuidado, porque sabemos que los pacientes oncológicos e inmunocomprometidos como grupo incluyen una variedad muy alta de pacientes. No es lo mismo un paciente con una inmunodeficiencia primaria, un paciente oncológico en quimioterapia, un paciente sometido a un trasplante de células hematopoyéticas, y digamos que digamos, muestra de esto es que en este estudio, por ejemplo, que fue una cohorte observacional retrospectiva de 153 niños post trasplante de células hematopoyéticas, que se recogieron entre el 2010 y el 2016, la tasa de fracaso de la ventilación no invasiva fue hasta del 63% de los pacientes, una tasa de fracaso bastante alta, y que además muestra un resultado que es un poco preocupante, y es que un porcentaje importante de los pacientes progresó a un paro cardiorrespiratorio con necesidad de reanimación cardiopulmonar, algunos de ellos durante la terapia no invasiva y otros durante la intubación, cuando ya se había considerado falla de la terapia. Esto hace que los investigadores se pregunten si será mejor en este grupo de pacientes considerar una intubación temprana, por lo que todavía, digamos, hay mucha tela por cortar en el contexto de todos los pacientes, pero especialmente en un grupo tan delicado de pacientes como los pacientes inmunodeficientes y oncológicos, que, como nuevamente quiero recalcar, son un grupo amplio y heterogéneo de pacientes. La segunda pregunta entonces es si el fallo de la ventilación no invasiva empeora los resultados, porque uno puede ver que a los pacientes les va peor, pero tal vez no es tan claro si a los pacientes les va peor porque estaban peor clínicamente o porque se sometieron a la ventilación no invasiva y esto les empeoró los resultados, o si les habría ido mejor si los hubiéramos intubado desde el principio. Cuando nos remitimos a los datos que nos da Pardi sobre la mortalidad, vemos que la mortalidad global del grupo total de los pacientes con SRA pediátrico fue del 17%, y que cuando se comparó los pacientes pues, que fueron sometidos a ventilación no invasiva, que fallaron y que no fallaron, obviamente su mortalidad en el caso de fallo fue muy superior. Pero también vemos que cuando se compararon estas mortalidades con sus grupos específicos de clasificación de la gravedad, no fue tan diferente para los pacientes con enfermedad leve y enfermedad moderada, pero sí fue diferente para los pacientes con enfermedad grave. Es así que Pardi pues nos muestra, digamos, en términos generales, que la mortalidad fue similar para pacientes en quienes se inició ventilación no invasiva con SRA leve o moderada que para los que se inició la ventilación invasiva, pero que fue mayor en el contexto de SRA grave. Esto correlaciona con los hallazgos de LongSafe. LongSafe es
el estudio, una descripción epidemiológica también grande de pacientes adultos con SRA que se sometieron a ventilación no invasiva. Incluyó un total de 436 pacientes con una mortalidad global del 34%, y lo que ellos encontraron al hacer el análisis de los datos es que los pacientes con ventilación no invasiva tuvieron mayor mortalidad que los pacientes con ventilación mecánica invasiva si la PAFI era menor si era menor de 150, que al compararlo, al hacer la misma comparación en los grupos de pacientes que tenían una PAFI superior a 150. Los resultados, los resultados de este estudio también nos pueden ayudar a dilucidar en parte la respuesta que estamos buscando, a la que pues claramente no vamos a llegar, pero que no, digamos podemos obtener algunas respuestas adicionales. Este estudio evaluó los resultados clínicos según el tiempo de inicio de la ventilación invasiva en niños con fracaso de la ventilación no invasiva. Esta fue una cohorte prospectiva que se recogió entre octubre del 2015 y el mismo mes del 2019. Incluyó pacientes en la unidad de cuidado intensivo pediátrico que tuvieron fallo de la ventilación no invasiva, un total de 109 pacientes de 470 a quienes se les inició esta terapia en total. De esto, digamos, uno de los peros que podríamos encontrar en este estudio es que no todos los pacientes tenían SRA como diagnóstico, algunos tenían otras causas de insuficiencia o de falla respiratoria, pero ellos hicieron un análisis como de los grupos que nos puede ayudar o que nos puede orientar bastante. También excluyeron pacientes en quienes pues que no eran parte del interés de los investigadores, como los pacientes cardiópatas o los que eran usuarios crónicos de ventilación no invasiva o de traqueostomía, y ellos definieron el fallo de la ventilación no invasiva como la necesidad de intubación, porque el síndrome de dificultad respiratoria empeoró o porque la saturación era menor al 85% con un soporte alto, que la determinaron con estos niveles de presión. Lo que ellos encontraron, pues, o lo que ellos hicieron más bien, fue clasificar o separar la cohorte según el tiempo de ventilación previo a la intubación en menos de 6 horas, de 7 a 24 horas y más de 24 horas. Y posteriormente ellos, una vez intubado el paciente, registraron la duración de la ventilación mecánica invasiva, registraron la estancia en UCI y la estancia hospitalaria y registraron la mortalidad. Lo que ellos encontraron es que específicamente al analizar los pacientes con SRA no hubo asociación, contrario a lo que se podría suponer, entre la duración de la ventilación mecánica no invasiva y la posterior duración de la ventilación mecánica invasiva, y tampoco para la mortalidad. Cuando digamos que esto es como contrario a lo que se suponía que se podía encontrar, y ellos digamos como hipótesis, lo que sugieren es que esto puede ser asociado a una detección oportuna del fracaso, porque estos pacientes estaban sometidos a un seguimiento estrecho y permanente por parte del equipo clínico, pues de los investigadores, que hicieron que al tener claros los criterios de fracaso y al tener un seguimiento tan estrecho, estos pacientes fueran detectados de forma temprana ante el fallo de la no invasiva y no se retrasara la ventilación invasiva cuando ésta fuera necesaria. Y esto probablemente nos habla en parte de la importancia de hacer el seguimiento y de estar atentos al fracaso de estos pacientes, porque tal vez lo que empeora el pronóstico más que el hecho de estar en no invasiva es retrasar la invasiva cuando sea necesario. Hay algunos otros estudios que se han desarrollado de forma reciente en pacientes inmunocomprometidos, que han asociado la duración de la terapia con oxigenación previa a la intubación con malos resultados, digamos que son también estudios de poblaciones muy específicas y que no incluí pues como en aras del tiempo. La tercera pregunta sería entonces cómo detectar y o predecir el fallo, y para esto digamos que les empiezo hablando del puntaje ACORD, que es una puntuación que evalúa 5 parámetros fisiológicos que ya están claramente demostrados
como asociados con una alta tasa de fracaso de la ventilación no invasiva. Cada uno de ellos dará un puntaje: la frecuencia cardíaca, el pH, la escala de coma de Glasgow, el PAFI, la PAFI, la frecuencia respiratoria. El puntaje mayor o igual a 5 después de la primera hora de ventilación no invasiva ha demostrado en pacientes adultos estar validado con una alta precisión diagnóstica para predecir el fracaso de la ventilación no invasiva, con una especificidad y una sensibilidad, como vemos, bastante altas. También en pacientes adultos hay validados índices para predecir el fracaso de los pacientes en cánula nasal, o predecir no, pero para detectar el fracaso de los pacientes en cánula nasal de alto flujo sometidos a pues que posteriormente requerirán intubación, en un score, en un índice conocido como el índice de ROX, que puede ser aplicado a las 2 o a las 12 horas en los pacientes adultos y que también tiene muy buena validación clínica como herramienta diagnóstica. Y en relación con lo que veíamos previamente de la gravedad de la alteración de la oxigenación en relación con el aumento del volumen corriente de los pacientes, y recuerdan de cuando estábamos hablando del proceso fisiopatológico, se ha encontrado que el volumen corriente expirado en relación con o como consecuencia de una mayor alteración o trastorno de oxigenación, también tiene una correlación importante con la falla de la ventilación no invasiva desde las primeras horas. En este caso se evalúan a las 4 horas de inicio de la ventilación no invasiva, con un área bajo la curva bastante buena, tanto sensibilidad como especificidad muy buenos para un volumen corriente mayor de 9.5 mililitros por kilo a las 4 horas como predictor de fallo de la ventilación no invasiva. Todos estos índices y scores que les he mostrado son en pacientes adultos. En pacientes pediátricos tenemos un poco menos. Obviamente hay dificultades relacionadas con la heterogeneidad de nuestros pacientes, que son pacientes de edades diferentes, de frecuencias y frecuencias respiratorias, frecuencias cardíacas diferentes, pero digamos que falta todavía ampliar estudios en este sentido. Uno de los estudios que he intentado validar algunas de estas variables fisiológicas es este estudio, que fue un estudio prospectivo de asignación aleatoria y controlado. Incluyó 25 pacientes en 2 unidades de cuidado intensivo pediátrico en Santiago de Chile, y que valoraron la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria como variables fisiológicas a la hora de inicio del tratamiento de la ventilación no invasiva, encontrando que estas frecuencias fueron significativamente menores que al inicio en los pacientes en quienes la terapia fue finalmente exitosa. Vieron que este cambio se detectó desde la primera hora, pero que la tendencia para las dos variables fisiológicas se mantuvo en el tiempo. Otros estudios han intentado o utilizar la SAFI como un predictor de fallo de la ventilación no invasiva. Tenemos estos dos estudios del 2013 que son diferentes, digamos, en la práctica, porque este es retrospectivo, este es prospectivo, este incluyó un número más grande de pacientes, este un número más bajo, y no todos los pacientes cumplían criterios de SRA, acá solamente el 50% y acá el 58%, con tasas de falla diferente, pero digamos que los dos estudios concluyen que la SAFI dentro de las primeras horas, en este caso la primera y en este caso a las 2 horas de inicio de la terapia, tienen un OR que es bueno y que tiene un buen intervalo de confianza para predecir también ese fallo de la ventilación no invasiva. Todo esto encaminado o apuntando a disminuir el retraso en la intubación en los pacientes en quienes se requiera, probablemente dejándonos el mensaje que no hay que dejar pasar más allá de las primeras horas para intentar predecir o intentar identificar más bien estos pacientes que van a fallar. Otros estudios han intentado hacer modelos multivariados que predicen el riesgo o el fallo de ventilación no invasiva. Este específicamente es del estudio que veíamos previamente de los pacientes sometidos a trasplantes de células hematopoyéticas, en los que la relación de la frecuencia respiratoria mayor a 40, el uso de soporte vasoactivo, la compatibilidad del donante, y ellos mencionaban también el uso
el tiempo, perdón, pasado desde el momento del trasplante, se pudo aplicar de forma exitosa en un modelo que predijo o que se relacionó de forma importante con una falla de la ventilación, en este caso con la ventaja de que algunas de estas variables son previas incluso al uso de la terapia y que tenía un valor predictivo positivo del 76% y un valor predictivo positivo del 70% y con resultados que eran similares para las 2 y para las 4 horas, mostrándonos nuevamente la importancia de cosas sencillas como la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria en determinar si los pacientes son respondedores o no a esta terapia o si están progresando hacia el fracaso. Entonces, ¿qué nos dice PALIC sobre el fracaso de la ventilación no invasiva? Ellos dicen que deberíamos considerar la ventilación mecánica invasiva si el paciente no tiene mejoría clínica dentro de las primeras horas o si tiene signos de empeoramiento del síndrome de dificultad respiratoria, pero aclaran que hasta la fecha no hay predictores de fallo validados en pediatría y que todo debe hacerse pues con base en la evolución clínica del paciente. Finalmente, pues podríamos hacernos muchas otras preguntas en relación con este tema. Escogimos estas tres de la selección de pacientes porque pues creo que probablemente son las preguntas iniciales que uno se hace, pero luego de seleccionar el paciente me puedo preguntar pues que cómo les va mejor, si con CPAP, si con B-Level, cuál interfase es mejor utilizar en este grupo de pacientes, cuál es el papel de la ventilación no invasiva en el momento de la extubación. Todo lo que vimos y como toda la búsqueda estuvo enfocada al momento inicial de la intubación y del principio de la terapia. El uso de sedación, si está recomendado o no, cuál medicamento es más adecuado, a qué dosis. Y también hay algunos estudios que se están, digamos, desarrollando en ese sentido de forma reciente, cómo monitorizarlo, con qué estrategia, gasimétrica, clínica, radiológica, muchas otras preguntas que nos podríamos hacer. PALIC, con información viejita, sabemos que eso es del 2015, nos hace algunas recomendaciones grandes. Ellos sugieren el uso de una máscara oronasal o facial completa, sugieren el uso de sistemas de humidificación y calefacción, prefieren o sugieren preferir la ventilación con soporte de presión más PEP sobre el uso solamente de CPAP y sugieren el uso de sedación con precaución en este grupo de pacientes. Siempre monitorización cercana de las complicaciones y a la cabecera del paciente. Entonces, como mensajes para llevar a casa, tenemos que, sabemos pues que la ventilación no invasiva es una terapia efectiva con beneficios demostrados en pacientes seleccionados, que no es una terapia libre de riesgos, pero tampoco es una terapia pues, que no sea útil en este grupo de pacientes. Tiene un daño potencial por su relación con la fisiopatología de PECILI y posiblemente en relación con el retraso de la intubación. Eh, Podríamos, como a modo de semáforo, considerarlo más fácilmente en pacientes con riesgo de SRA o con SRA leve, en casos muy seleccionados de pacientes con SRA moderado, en los que nos quedaría el interrogante, especialmente los pacientes con alguna inmunodeficiencia, y evitar pues en los pacientes con SRA grave. Es importante nuevamente recalco la evaluación de las variables fisiológicas que tenemos más a la mano dentro de las primeras horas de la terapia, las horas en las que la mayoría de los pacientes van a fallar, pero con la claridad de que la observación debe continuarse durante toda la terapia, no pues asumir pues que la mayoría de los pacientes van a fallar en las primeras 6, entonces ya luego pues los pacientes fueron respondedores, ¿no? Porque en la mayoría de los estudios encontramos un buen porcentaje de pacientes que fueron intubados o que requirieron intubación posterior, incluso al primero o segundo día de terapia. Finalmente, como mensajes grandes para llevar a casa, probablemente la ventilación no invasiva sea un asunto de acompañar de cerca al paciente, de vigilarlo de forma estrecha, de evaluar sus condiciones fisiológicas de forma constante, de no dejar pasar el tiempo cuando vemos que la terapia no está siendo efectiva y valernos entonces de estrategias sencillas y probablemente también un asunto de técnica que no se abordó mucho durante esta revisión. Muchas gracias. Hola Laurita, muchas gracias Laura, muchas